Bienvenidos alumnos a una clase más de Filosofía del Derecho. Vamos a tratar el módulo 7, que hace referencia a la analítica del lenguaje. Bueno, en cuanto a la introducción, en el presente módulo el presente módulo pretende ser autosuficiente en cuanto a la lectura de la analítica del lenguaje, luego de haber tratado en el anterior módulo el lenguaje jurídico, desde el punto de vista de Hart de la tendencia ius positivista. O sea, ¿qué es lo que se va a tratar en este módulo 7? O sea, lo que nosotros vamos a tratar, lo que vamos a hablar es los temas referidos a la analítica del lenguaje de Hart, la teoría egológica de Cossio y el replanteo de Kelsen. En cuanto a la analítica del lenguaje de Hart, la tarea de la filosofía analítica del lenguaje, según Hart, consiste en proporcionar un panorama o mapa claro de aquellos rasgos de los conceptos jurídicos que los diferencian de los conceptos usuales, relativamente fáciles de comprender y que exhiban manifiestamente su modo distintivo de operar. Hart cree que se progresará muy poco en la comprensión del derecho y del razonamiento jurídico mientras no se llegue a dominar la estructura lógica del lenguaje jurídico. Y él trata los temas de la textura abierta del lenguaje, la ambigüedad, el carácter descriptivo de los principios jurídicos, el uso operativo de los conceptos jurídicos. Con respecto a la teoría egológica de Cossio. Cossio trata su teoría en base de los aportes de la filosofía existencialista que pone la existencia humana como un eje de la mediación filosófica. Cossio construyó un sistema coherente de filosofía del derecho y él trata, digamos, la teoría egológica del derecho o también llamada normativismo estimativo. ¿Qué hace Cossio? Cossio lo que hace es incursiona en la actividad del juez y realiza una descripción fenomenológica de la sentencia judicial. Y él reconoce tres aspectos de la sentencia judicial. Habla de la estructura legal, las representaciones contingentes y la vivencia del juez. En su teoría egológica, Cossio da una definición de qué es lo que entiende, qué es el derecho para él. Él dice que el derecho para él es una conducta en interferencia intersubjetiva. Y sus puntos principales son: el derecho es una conducta en interferencia subjetiva, la lógica jurídica formal, la lógica jurídica trascendental y la axiología jurídica pura. Otro de los temas que tratamos es el replanteo de Kelsen. Kelsen aplica el concepto de la pureza a su teoría, dándole un sentido particular que difiere sustancialmente del sentido que tiene en Kant. Tal es así que Kelsen calificó de pura su teoría por las siguientes razones. O sea, porque él entiende que su teoría es pura. Él entiende que su teoría es pura porque con su teoría lo que él quiere es liberar a la ciencia de todos los elementos que le son extraños. Para él su teoría está purificada de toda ideología política y de todo elemento científico natural. Y con su teoría, él lo que le interesa es conocer el derecho y no el contenido del derecho. Y por último, él dice que la ciencia del derecho se limita a analizar cómo está estructurado el derecho positivo. También en el replanteo de Kelsen se trata los temas, o sea, él trata los temas referidos a las ciencias naturales, las ciencias sociales, causales y ciencias sociales normativas. Tal es así que él dice que las cosas y los fenómenos de la naturaleza están ligados entre sí y se desarrollan de acuerdo con el principio de causalidad, causa y efecto. Si se pretende diferenciar las ciencias naturales de otro tipo de ciencia con el nombre de sociales, entonces Kelsen dice que éstas tendrían que tener un objeto y método distinto, no basado en el principio de causalidad. Tal es así que resulta que no existe razón suficiente para no concebir el compartimiento humano como un elemento de naturaleza, es decir, como determinado por el principio de causalidad. Según Kelsen, estas ciencias sociales no son diferentes de las ciencias naturales. Estas ciencias lo que hacen es describen la conducta humana como tal, digamos, y cómo se producen, y no cómo deben producirse de acuerdo con las normas determinadas de comportamiento.
La diferencia de la ciencia de la naturaleza y de aquellas ciencias sociales que interpretan la conducta humana desde el punto de vista del deber ser, es decir, ya no de acuerdo con el principio de causalidad, sino con el principio de imputación. La teoría tal es así entonces que la teoría pura del derecho es para Kelsen no ciencia jurídica, sino la auténtica ciencia jurídica, válida solo para el derecho positivo, pero eso sí, para todo derecho positivo. Es una ciencia social, normativa, porque describe norma. Kelsen propone despolitizar la ciencia jurídica, quiere elevarla mediante la pureza de su método al nivel de una auténtica ciencia, así como acercarla al ideal de toda ciencia, objetividad y exactitud. La teoría pura pretende, en cuanto teoría exclusiva y auténtica, distinguir su objeto. Es ciencia jurídica y no política jurídica, porque ella intenta responder a las preguntas de qué es y cómo es el derecho, y no a la pregunta de cómo debe ser ni cómo debe ser hecho el derecho. Eso no le interesa, digamos. El objeto de la ciencia jurídica lo constituye directamente las normas jurídicas, no la conducta humana como pretende la teoría egológica o las relaciones económicas como quiere la teoría marxista, según dice Kelsen. La conducta humana es objeto de la ciencia jurídica, pero solo en la medida en que está determinada en las normas jurídicas como condición o efecto. En otras palabras, en cuanto a la conducta humana, es contenido de las normas jurídicas. El objeto de la ciencia jurídica, por lo tanto, lo constituyen las normas que conforman un ordenamiento jurídico positivo, cualquiera. Solo el derecho positivo puede ser objeto de la ciencia y solo él constituye el objeto de una teoría pura del derecho que no sea metafísica, sino ciencia jurídica. Entonces, como puede notarse de manera muy simple, digamos, o sintética, la pureza y el carácter de la ciencia de la teoría de Kelsen consiste básicamente en lo siguiente: es una teoría purificada. Es una teoría que está purificada de toda ideología política, está purificada de todo elemento científico natural y está purificada de todos los elementos que le son extraños. Y está dirigida únicamente al derecho positivo, es decir, está dirigida al conocimiento, o sea, a la descripción del derecho y no a su formación. Y está desligada del problema de la justicia. Bueno, alumnos, de esta manera damos por finalizado lo que es el módulo 7. Tengan en cuenta que tienen que recurrir a la bibliografía que se encuentra en el módulo 7, o sea, la bibliografía obligatoria, y si tienen alguna duda tienen que ir a la complementaria. De todas formas, tengan en cuenta que siempre estamos los JTP de 14 a 16 y que toda pregunta que formulen en los módulos en la plataforma va a ser contestado por cualquiera de los jefes de trabajos prácticos. Bueno, hasta luego.